Amén. Aleluya. En esta noche, mi hermano, quiero que vaya conmigo por favor a Deuteronomio capítulo 13. Vaya conmigo por favor ahí a Deuteronomio capítulo 13 y vamos a ver una porción aquí, hermano. Vamos a ver un pensamiento de la palabra del Señor en Deuteronomio en su capítulo 13. Y vamos a estar meditando esta palabra. Mire qué importante es leer, hermano, la escritura. Hay mucha gente que tiene un mal concepto o que no ha entendido, hermano, la escritura. Y hay mucha gente que a veces ni lee, hermano, lo que hoy en día se llama Antiguo Testamento, porque piensa que ya como que cuando Jesucristo vino dejó de tener aquel poder o aquella gracia o aquel propósito. Pero no, hermanos, mire qué importante es que nosotros leamos lo que hoy en día se conoce como Antiguo Testamento, que obviamente para los judíos siempre ha sido la misma palabra, la misma escritura, la Torá. Pero qué importante leerla, porque cuando nosotros leemos, hermano, el Antiguo Testamento, nosotros podemos entender más aún acerca del propósito de nuestro Padre en Jesucristo, hermano. Porque usted sabe que cuando el Señor vino, también los judíos pensaron que Él venía atacando la ley, pero Jesús no vino a eso, hermano. Y entonces qué terrible es que cuando Él vino, usted se puede ver en los evangelios que dicen que los judíos querían prenderle, querían matarlo, porque pensaban que el Señor estaba en contra de la ley, pero no, vino a cumplirla. Incluso cuando hubo varias discusiones entre Él y algunos fariseos o escribas o quien fuera que estaba ahí o maestro de la ley, dice que el Señor, que Él les decía a ellos: si ustedes de veras le creen a Moisés, dice, me creerían a mí, porque de mí escribió Él. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, hermano, qué terrible es ese concepto hoy en día, y muchas veces qué terrible es que a veces por hasta nosotros mismos como pastores en ocasiones no le hemos enseñado a la gente bien estos aspectos, y que es importante saber que siempre, hermano, lo que hoy en día en lo que es la Biblia, lo que se conoce como Biblia, lo que se conoce como Antiguo Testamento. ¿Y por qué digo que se conoce así hoy? Porque, hermano, ¿no cree usted que los discípulos del Señor se reunieron y que dijeron, vamos a ponerle a esto Antiguo Testamento y a esto vamos a ponerle Nuevo Testamento y vamos a llamar a esto Biblia? No, hermano, eso fue algo que hizo Roma y que infundió en todo el mundo. Ahora, que Dios, hermano, haya tomado el control y que Dios, hermano, haya permitido es otra cosa, pero no fue algo que la iglesia del principio hizo. Entonces, cuando eso se mueve así y se pone ese nombre, Biblia, porque nosotros sabemos que ni Biblia viene en la Biblia, hermano, el nombre Biblia. Entonces, nosotros podemos ver que como que se hizo a un lado. Y es algo muy importante, hermano. Recuérdese que cuando el Señor estaba en la transfiguración, ahí con Él, ¿quién estaba, hermano? Moisés y Elías. ¿Por qué estaban ahí con Él? Porque eran la representación, hermano, de la palabra que viene cumpliéndose. Ahora, desde la antigüedad, la ley que Dios le dio a Moisés, todos los estatutos, todo, hermano, lo que le enseñó el Padre a través, hermano, del movimiento angelical, es algo muy importante que nosotros tenemos que conocer. Y cuando nosotros lo empezamos a leer, hermano, Números, Deuteronomio, Génesis, Éxodo, todo, hermano, el Pentateuco y para más adelante todos los profetas, nos damos cuenta, hermano, que cuando Jesucristo vino, todo estaba cumpliéndolo el Señor, y que lo que el Señor Jesucristo incluso habló, hermano, era algo que ya estaba escrito también. ¿Por qué? Porque Él mismo fue, hermano amado, el que inspiró a través, hermano, de su Espíritu Santo a aquellos hombres que hablaron. Porque la misma palabra dice, como cuando da testimonio, hermano, acerca de David, dice, este hombre guiado o lleno del Espíritu Santo, hablando, es decir, hablando por medio del Espíritu Santo, habló del Señor. Y entonces nosotros nos damos cuenta, hermano, de que toda la palabra es una palabra viva. Amén. Y entonces allí en Deuteronomio capítulo 13, versículo 1, viene una palabra muy importante que de hecho es para el tiempo que vivimos.
A veces uno puede pensar, pues ¿qué? ¿Para qué leo eso del Antiguo Testamento? Si no, ya no tiene nada que ver. No, ¿cómo no, hermano? Si, mire, nos enseña cosas muy importantes. Mire, Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 dice, el Señor está hablando y dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, dice, y te diere señal o prodigio, y le dice, versículo 2, y se cumpliere la señal o prodigio que él te dijo. Mire, hermano, ok, antes de seguir leyendo, déjame le explico un poquito algo. El Señor les dice, mire, cuando haya alguien, algún profeta o algún soñador de sueños, que les dé una palabra y ustedes vean que se cumpla. Mire, qué tremendo, hermano. El Señor no les está diciendo, es un profeta mentiroso. No les está diciendo, el Señor, este profeta no es real. Les está diciendo, cuando es un profeta, si se levanta y les dio una palabra y dice que esa palabra se va a cumplir. ¿Sí estamos aquí, hermano? Dice, esa palabra se va a cumplir. Pero mire, hermano, ¿con qué finalidad? Hay ministerios proféticos que hacen las cosas. Mire, lo voy a volver a leer, dice, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te diere señal o prodigio y se cumpliere, dice, la señal o prodigio que él te dio, diciendo, ¿para qué lo usa, hermano? Le dice, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Mire qué tremendo. Aquí se cumple la palabra que el Señor Jesucristo, hermano, habló. Es decir, Él mismo estaba hablando lo que ya estaba escrito desde antes. El Señor Jesucristo, cuando Él vino, hermano, Él vino respaldando lo que ya estaba escrito. Y mire qué tremendo que el Señor está hablando aquí desde Deuteronomio y dice, si se levanta un profeta o un soñador y les dice una palabra y se cumple, pero les dice, ¿saben? Hay unos profetas que van a hacer eso para llevarlos en pos de dioses ajenos. Y les dice, si les dicen vamos y sirvamos a otros dioses que no conociste, les dice, verso 3, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sus sueños. Les dice, mire qué tremendo, hermano, porque el Señor vuestro Dios os prueba para saber que si amáis al Señor Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Mire qué tremendo, hermano. Porque el Señor Jesucristo, cuando habló allá en Mateo, recuérdese que Él habló de los falsos cristos, recuérdese que Él habló de los falsos profetas, pero desde Deuteronomio ya se estaba hablando de esto, hermano, del levantamiento de profetas que le dicen, mira, va a pasar esto, mira, va a pasar aquello, mira que esto y que el otro. Y entonces el Señor les dice, cuando se levante así un profeta o un soñador y les dio una palabra y con esa palabra los convenza de hacer algo que no es mi voluntad, dice, no presten oído a esa gente, no le presten oído a lo que ellos dicen. Dice, porque los van a querer llevar a adorar dioses que no conoces y a servirles. Y mire qué tremendo, hermano, que es algo que se mueve hoy en día también. Mucha gente, hermano, que usa el llamado ministerio profético, hermano, y no que nosotros no creamos en el ministerio profético. Bendigo a los profetas de Dios, a los que Dios ha levantado como profetas, pero sabe que el profeta de Dios fue levantado para ¿cómo se puede decir? Para bendición, hermano, del pueblo de Dios, y para que darle una palabra que afirme el camino en el que está, no para que lo desvíe. Y entonces aquí la Escritura me está enseñando, Deuteronomio, que desde aquel entonces, hermano, ya había ministerios proféticos. Desde aquel entonces ya había soñadores que de repente se le acercaban al pueblo y le decían esta palabra y se cumplía. Y le decían este sueño y se cumplía. Pero ¿sabe cuál era el propósito? Que ellos, viendo que se cumplía la palabra profética, viendo que se cumplía el sueño, que después esa gente llevara a aquellos que creyeron a adorar a otros dioses, llevarlos a otro mover, a otro fluir, llevarlos a algo que no era de Dios.
Pero mire, y el Señor mismo les dice, ¿saben por qué lo hago? Dice el Señor. Dice, porque lo hago para probarlos. Mire, dice en el versículo 3, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque el Señor vuestro Dios os prueba, dice, para saber, dice otra versión, para ver si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Óigame, hermano. Y entonces el Señor dice, yo mismo, oigan bien, que en medio puede haber profetas, que en medio puede haber soñadores, y que les pueden dar una palabra y se cumpla, que les puedan dar un sueño y se cumpla, pero cuidadito con el consejo que les puedan dar, porque los pueden desviar de mi camino. Y el Señor les dice, yo lo permito para probarlos, a ver si verdaderamente me aman, a ver si me aman con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Verso 4, mire, en pos del Señor vuestro Dios andaréis y a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz y a Él serviréis y a Él le seguiréis. Ok, déjame detengo un momentito. ¿A qué me refiero con esto, hermano, de los profetas, de los sueños? Mire, qué importante en los tiempos que nos tocan vivir, hermano, en las cosas que nosotros estamos viendo en esta época, hermano, del año. Mire qué tremendo, porque si usted se fija, hermano, en las congregaciones, no estoy hablando de una en específico, estoy generalizando en todo el mundo. Mire, si usted a nivel mundial ve las iglesias, los pastores, hermano, lo que está pasando en este tiempo, usted se va a dar cuenta, hermano, de que la mayoría ahorita, por ejemplo, están festejando Navidad, están, hermano, diciendo, incluso los mismos pastores les aconsejan a la gente, no, sí hay que celebrar Navidad y que esto y que el otro, y no enseñan, hermano, la verdad. Ahora, ¿por qué, hermano? Mire, déjeme le digo algo, por eso la Escritura dice que si un profeta se levanta y tú ves que la palabra se cumple, tú ves que el sueño se cumple, porque la gente, hermano, puede estar en un lugar donde el mismo pastor le diga, no, hermano, sí, mire, acuérdese que yo le di una palabra y se cumplió, acuérdese que yo le dije un sueño y se cumplió. Pero si usted ve que esa gente quiere llevar a uno a celebrar cosas, hermano, que no son de Dios, entonces cuidado, porque la gente, hermano, misma le puede decir a usted, los mismos pastores, que Dios nos guarde, hermano, de hacer eso, pero los mismos pastores pueden decirle, no tiene nada de malo, hay que celebrar Navidad, no tiene nada de malo si te vas a los barrios, no tiene nada de malo si celebras Halloween, no tiene nada de malo si celebras cualquier cosa, hermano, si celebras la fiesta ahí en tu colonia, ahí cuando cierran y hacen fiesta para los santos o para lo que sea. Hermano, qué terrible es que pueda haber gente que incluso le diga a sus iglesias, hay que celebrar. Y entonces, ¿qué es eso? Llevar a la gente a adorar otros dioses, llevar a la gente a rendirle culto a algo que no es nuestro Dios verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, hermano, mire qué tremendo que así vivimos hoy. Así es el tiempo de hoy, hermano. Tantos ministerios tan grandes, tan poderosos que uno puede ver y decir, Dios lo usa tremendamente y da palabra de Dios y Dios le habla y esto y lo otro. Pero cuando se llegan estas fiestas, hermano, usted ve que todos practican eso. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué se está participando de todo esto si se supone que el único Dios que nosotros servimos es nuestro Dios? No tenemos por qué, porque en estas mismas palabras, hermano, en este mismo consejo que el Señor da en su palabra, nos dice, no aprendáis las tradiciones de las naciones, porque para el Señor son abominación. Pero si nosotros mismos las practicamos, las participamos, hermano, qué terrible. Y sigue diciendo, mire, verso 5, y el tal profeta o soñador de sueños dice, ha de ser muerto, por cuanto habló, ¿para qué? Para alejarnos del Señor vuestro Dios. Dice que te sacó de la tierra de Egipto, que te rescató de casa de siervos y de echarte del camino por el que el Señor tu Dios te mandó que anduvieses. Así dice, quitarás el mal
de en medio de ti. Mire qué tremendo, hermano. Mire qué tremendo cuando el Señor le empieza a enseñar a su pueblo: cuidado, porque dentro del mismo pueblo puede haber profetas, que se cumpla su palabra, puede haber soñadores que se cumplan sus sueños, pero cuidado porque los pueden querer desviar. Y hoy en día así es, hermano. Mire qué terrible que hoy en día hay muchos ministerios proféticos que tienen un impacto tremendo sobre la gente, hermano, y es triste verlo, porque usan la palabra, usan otras cosas para que la gente crea, hermano, a la palabra, para que crea en los sueños y vean el cumplimiento, porque el Señor ahí no dice no se va a cumplir, dice cuando vean que se cumpla. Eso es lo más tremendo, hermano, porque uno puede dudar y decir, pero dijo esta palabra y se cumplió, dijo ese sueño y se cumplió, y uno puede hasta confundirse y decir, bueno, ¿será de Dios o no será de Dios? Pero ya cuando uno escucha que lo quieren a uno sacar del camino del Señor, y es que mire, le voy a decir algo, hermano, con mucho respeto, pero sabe que a veces la gente ve al ministerio pastoral o a los apóstoles o a los profetas, que gloria a Dios, pero hay muchos ministerios, hermanos, fraudulentos en el mundo, y si el apóstol, el profeta o el pastor dice, está bien que lo hagamos, está bien, es más, hasta tráiganse el árbol de Navidad y pongámoslo en el altar y pongamos regalitos y hay que poner lucecitas aquí en todo el templo, porque hay gente que sí lo hace. Y entonces si la persona que está al frente lo permite, pues ¿qué va a decir la gente? Pues sí, es bueno, es de Dios, hay que celebrarlo, porque si el pastor está diciendo, si el apóstol, si el profeta está diciendo, pues tiene que ser. Pero por eso el Señor les dice, cuidado, porque el profeta puede profetizar y se puede cumplir. El soñador puede decir y se puede cumplir, pero cuidado, porque tal vez te quiera alejar del camino que el Señor te marca para seguir. Ok, entonces sigue diciendo, mire, versículo 6, dice, cuando te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o tu esposa, mire, hermano, lo voy a volver a leer desde el 6, dice, cuando te incitare tu hermano, hijo de tu madre, dice, o tu hijo, o tu hija, o la esposa de tu seno, o tu amigo, que sea como tu alma, dice, diciendo en secreto, vamos, sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conociste, verso 7, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le darás oído, ni tu ojo le perdonará, ni tendrás compasión, ni lo encubrirás. Óigame, hermano, qué tremendo. Porque no le ha pasado a usted en estas fiestas, hermano, que hay gente que lo invita a participar de las cosas del mundo. Y aquí dice, hermano, ni tu esposa, ni tu hijo, ni tu hija, ni nadie cerca de tu alma vas a permitir que te esté invitando a servir a otros dioses. Porque qué fácil es, hermano, que en esto, y más aquí en Irapuato, más aquí, hermano, que se celebran barrios, empiezan más hasta antes de que inicie diciembre, ya están, hermano, tanta fiesta. Y no vaya a ser, hermano, que la gente se nos acerque y que nos diga, no, hombre, ¿qué tiene de malo? Mira, te invito, ¿verdad? Vamos a echarnos unos ponches aquí. Y entonces, hermano, hasta la misma gente, hasta la misma familia de uno lo puede invitar. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Mire, usted me va a decir, a lo mejor usted me puede decir, o el que escucha en la red me puede decir, no, pero es que como decía aquel hombre que hay que celebrar Halloween para hacer relación con nuestros vecinos. Mire qué terrible, o con nuestra familia. Cuidado, hermano, la palabra del Señor no dice, te permito que lo celebres para que tengas más relación con tu familia. Mire, la palabra de Dios nos dice, sí, hombre, ve y participa con ellos, hombre, aunque sea un ratito, ¿qué tiene de malo? No, hombre, con la oración se santifica y punto, se acabó. Ya esto quedó limpio. Pero qué difícil, hermano,
que la palabra de Dios dice, si ellos te invitan y te dicen vamos y sirvamos a otros dioses, ¿cómo los voy a servir? A usted me puede decir, yo no les estoy sirviendo, pastor, yo no estoy practicando de eso, yo simplemente estoy yendo a tener una comunión con mi familia, es decir, no estoy hablando de la familia núcleo, sino de la familia tal vez alrededor, a los que no ves, a los que te pueden invitar, hermano, para celebrar. Y que tal vez, hermano, mire, hay gente que podrá decirme, usted es un religioso, que usted es lo otro, entonces dígale al Señor que le quite esa parte de la Escritura si no le gusta, que le quitemos esa parte si no nos gusta, que ahí nos está diciendo si ni tu esposa, ni tu hijo, ni tu hija te está invitando. Porque podemos decir, no estoy sirviendo a otros dioses, pero tan solo ir y participar a eso, hermano, irse uno a sentar ahí y estar tomando y estar haciendo con esa misma gente, es participar de servir a otros dioses. Mire qué tremendo. Mire qué terrible es. Y el Señor desde este tiempo ya les decía, no van a tomar eso en cuenta, no van a hacer, ustedes no van a celebrar, no van ustedes, mire, dice, esposa de tu seno, dice, amigo que sea como tu alma, le dice, diciendo en secreto, porque cuidado, hermano, no le van a decir públicamente, le van a decir no, hombre, que no se den cuenta, es más, ni le digas a los demás, mira, vente a los ponches, ahora que sea ¿cómo se llama? Cuando vengan los reyes, hermano, véngase a comer el pan la rosca. Y a veces uno, hermano, participa de esas cosas. Mire, yo sé que mucha gente puede decir que oiga esta predicación y como le vuelvo a repetir, este pastor es bien religioso. Y entonces, ¿qué hacemos pues, hermano? ¿Qué vamos a hacer si la palabra de Dios nos está diciendo? O nada más queremos, hermano, lo que nos conviene y lo que queremos, si ahí la palabra nos está diciendo. Y esto es lo más terrible, hermano, que empieza diciendo un profeta o un soñador, es decir, que está en el mismo pueblo, y el Señor dice, ¿saben? Yo lo voy a permitir, pero ¿saben para qué lo voy a permitir? Dice el Señor, para ver si me aman con todo su corazón y con toda su alma. Amén. Mire, porque ahí dice, mire, déjenme lo vuelvo a leer. Versículo 3 dice, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque el Señor vuestro Dios os prueba, dice, para saber si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Y qué tremendo, hermano, qué tremendo que el Señor dice, mire, porque a veces se nos puede hacer bien fácil, hermano, más cuando nos tocan los barros y allí en nuestra colonia, en nuestra casa, ¿sí o no? Mire, ahí en su casa, hermano, no voy a decir pobre casa, ¿verdad? Como toda la gente, no, porque estamos bendecidos por el Señor, estamos ricos en el Señor, amén. Y entonces, mire, ahí cuando se hizo el sábado se hizo y pues cierran desde temprano, cierran toda la calle Sóstenes Rocha, y pues obviamente nosotros no podemos salir porque donde guardamos nosotros nuestro vehículo, pues ya no hay salida a ningún lado. Se cierra todo y un fiestón que se hace, hermano, y a veces qué fácil es para nosotros, por ejemplo, si nosotros, hermano, ahí está la fiesta, todo lo que da, en nuestra puerta, ahí hasta están los puestos, usted abre la puerta y ahí están los puestos, y qué fácil es también a lo mejor, no hombre, que venden de esas gorditas de nata, no hombre, bien sabrosas, ir a comprarse unas, hermano, gorditas, irse a comprar un waffle, irse a comprar unos tacos de tripa, hermano, irse a comprar algo ahí y celebrar de eso. Es bien fácil, ¿sí o no? ¿Sí le ha tocado o no le ha tocado? Y entonces es bien fácil caer en ese error, es bien fácil participar de las cosas que el Señor nos dice, no lo participéis. Pero lo más terrible, hermano, es que dice un profeta o un soñador. Sabe que hay gente dentro, hermano, del mismo pueblo que le puede decir a usted, no tiene nada de malo. No, hombre, tu pastor es un religioso, hombre. No, ese pastor ni sabe, ni estudia bien. Por eso, no, mira,
tú vente para acá, casi vamos a tener nuestra cena navideña y toda la cosa, nuestros regalos y todo. Y hermano amado, fíjese que la gente a veces es desviada simplemente porque un pastor, un ministro, no ha tenido el cuidado de revisar en la Escritura si es sano o no es sano celebrar lo que la... Mire, porque esa misma porción que le mencioné hace un momento, cuando el Señor le dice a su pueblo, no participéis y no aprendáis de las tradiciones y de las costumbres de las naciones, está aquí mismo en Deuteronomio, y les dice, porque son abominación al Señor. Pero qué difícil, vivimos en tiempos, hermano, no en que las congregaciones, estoy generalizando, no estoy hablando nada más de algún lugar, estoy generalizando, que ya, hermano, ya ni en las congregaciones se dice, no participes, no, porque ahí mismo dentro se hacen las fiestas, ahí mismo dentro ya se hace el show, hermano, qué terrible. Que hay hasta, por ejemplo, lugares donde hacen discos cristianas. No sé si ha escuchado usted eso, que va a haber una disco cristiana y hacen póster y todo, hermano, y agarran una congregación así grande y se llena de jóvenes, hermano, y pura música del mundo, no crea que cristiana, del mundo, y ahí están y todos danzando y bailando, y ahí, y lo hacen en una iglesia, hermano, según para santificar aquella reunión. Hay eventos, la otra vez estaba viendo yo un evento que hubo hace ya un par de años, donde en una congregación allá en Estados Unidos, invitaban a toda la gente que eran fans de los Beatles y iban a estar ahí tocando puras canciones de los Beatles, ahí en esa congregación, iban a hacer como un homenaje a los Beatles en una iglesia, hermano, y la gente cristiana yendo para escuchar otra vez ese tipo de canciones. Entonces, qué terrible es, hermano, que se viven este tipo de cosas. Pero mire lo más tremendo, con esto voy terminando, dice verso 7, vuelvo a leerlo, dice, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cercanos a ti o lejos de ti, desde un cabo de la tierra, dice, hasta el otro cabo de ella. Verso 8 dice, no consentirás, dice, con él, ni le darás oído, ni tu ojo le perdonará, ni tendrás compasión, ni lo encubrirás. Verso 9, antes le dice, mire, hermano, qué tremendo, ¿qué dice ahí? Antes has de matarlo, dice esta versión, tu mano será primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Verso 10, y has de apedrearlo con piedras y morirá, por cuanto procuró apartarte del Señor que te sacó de la tierra de Egipto. Mire, de casa de siervos. Ok, mire, no se vaya a agarrar de aquí, ¿verdad? Va a decir, no, lo mato, pastor, ¿verdad? Dice aquí la palabra que lo mate porque quiso apartarme del camino del Señor. Pero mire, cuando era tan terrible, hermano, el que alguien se apartara, era una preocupación para el Señor tan grande, que alguien fuera desviado del camino correcto, del camino que Dios le había trazado a esa persona, hermano. Era tan terrible que el Señor dijo, si alguien te quiere apartar del camino que yo tracé para ti, decía, has de matarlo. Tu mano será primera, dice, y después la de todo el pueblo, y si lo van a apedrear por haberlos querido apartar del camino. Mire, tan terrible era que el Señor mismo les dice, han de matarlo. Mire, no creo que haya muchas citas donde usted encuentre que el Señor les dice, han de matarlo por eso que quieren hacer con ustedes. Pero el Señor ahí vemos que les permite, hermano amado, matar a una persona así. Les permite matar a alguien que los quiera separar. Ahora, déjeme le digo algo más. Esto de lo profético no solamente es, hermano, cuando nosotros, como lo que le decía ahorita,
el servir a otros dioses no solo es, hermano, participar de las fiestas, participar de esto, participar del otro, sino también es, hermano, no estar en la voluntad que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque hoy en día eso es lo que también mucha gente hace, hermano. Usa la palabra profética para desviar a la gente, usa la palabra profética para decirle, no, mira, vente para acá, o vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y la misma gente, hermano, es movida por causa de señales, por causa de palabras, por causa de sueños, por causa de tantas cosas, simplemente, hermano, porque a lo mejor no se afirmó en aquello que Dios le dio. Y eso se vive, hermano. Es triste, pero se vive. Y entonces la Escritura nos enseña que cuando un ministerio profético se levanta así y quiere desviar, o un soñador y dice, mira, este soñador está haciendo esto, vete para acá, haz esto, haz lo otro, dice, no prestes atención, porque el Señor quiere ver si lo amas. El Señor quiere ver si tú lo amas con todo tu corazón y con toda tu alma. Pero mire qué terrible, hermano. Por eso le digo, hoy en día hay tantas cosas, hermano, que nosotros podemos ver en el mundo y dentro de las iglesias que están pasando, porque son las cosas que se ven, hermano. Son las cosas que se ven, congregaciones dirigidas por homosexuales, congregaciones dirigidas por lesbianas, hermano. Hay congregaciones en Estados Unidos donde los que dirigen la iglesia son lesbianas, son los pastores, son lesbianas, y están llenísimas esas congregaciones, hermano, grandísimas, porque la gente los apoya, porque la gente dice, no, es que ¿por qué no les van a dar a las personas el derecho de elegir si quieren ser lesbianas, homosexuales, lo que quieran? Y entonces esas congregaciones grandes, y miren, qué terrible, hermano, lo más tremendo es que toda esa gente que está ahí cree, hermano, que Dios está con ellos. Es lo más triste, hermano, ver esa gente, y lo más triste también es ver que a veces hay gente, como le digo, que participa de todo esto, y hasta usted le pueden decir, no, hombre, estuvo de bendición el culto navideño que tuvimos. Ahí estaba el Señor obrando. ¿Cuál Señor? ¿Quién sabe, verdad? Pero ahí estaba obrando. ¿Cuál Señor? ¿Quién sabe cuál era? Pero mire qué tremendo, hermano, que la palabra nos dice esto. Y lo más tremendo es esto, en el verso 9, lo vuelvo a leer, dice, antes has de matarlo, tu mano será primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo, y has de apedrearlo con piedras. Mire, y esa gente se queja, hermano. ¿Por qué me avientan tanta pedrada? Y porque, mire, porque igual así como yo se las puedo aventar a ellos, hermano, también me las avientan a mí, igual. Igual cuando los pastores predicamos, hermano, a veces parece una guerra de pedradas, hermano, porque a lo mejor nosotros decimos algo, y no porque lo queramos nosotros decir, sino porque está en la palabra del Señor, porque está escrito. Como le digo, si un pastor está en desacuerdo conmigo o cualquier persona, entonces ¿qué vamos a hacer, hermano, si está ahí escrito? ¿O lo vamos a quitar o vamos a arrancarle esa parte a la escritura? Si dice ahí que no podemos, que no debemos de hacer esas cosas. Y dice que has de apedrearlo, dice, por cuanto procuró apartarte del camino del Señor, tu Dios. Mire, por eso es importante, hermano. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Se está haciendo una sola religión en todo el mundo. Ahora ya no hay barreras como antes, hermano, que decían, yo soy cristiano, yo soy católico. No, ahora ya no. Ahora ya los que son cristianos y católicos dicen, no, es lo mismo. Estar acá o estar acá es lo mismo. Y lo tremendo es que la gente que dice esto es gente que tiene mucha influencia en el mundo cristiano, en el mundo que profesa seguir al Señor. Y entonces, como esos hombres grandes dicen eso, dicen, pues no tiene nada que ver. Allá en el Vaticano, así como este hombre Marcos Witt puede cantar en eventos cristianos y lo que sea, también canta en el Vaticano, hermano. También allá en el Vaticano hacen sus conciertos y también está con ellos. Usted puede ver tanta información, videos de todo esto, e incluso hasta se molestan cuando dicen que es ecuménico, y él dice, no, yo no soy ecuménico, sino que si a mí se me da la oportunidad de unirme con ellos para poder pues predicar el evangelio de Cristo, lo voy a hacer, sí, pero una cosa es predicar el evangelio y otra cosa es mezclarse con la gente.
Son dos cosas muy diferentes, hermano. Predicar el evangelio y mezclarse con la gente, con esa gente, son dos cosas muy diferentes. Y entonces eso es lo que se vive hoy en día. Hoy en día, hermanos, se está viviendo esto, y Jesucristo nuestro Señor lo habló, lo profetizó, dijo que iban a venir tiempos peligrosos, tiempos donde la gente iba a apostatar de la fe, pero ya estaba escrito desde Deuteronomio, ya estaba escrito, hermano amado, que se levantarían ministerios proféticos, soñadores, y que tratarían de separar a la gente del camino que está marcado, del camino, hermano, que Dios puso para cada persona. Y entonces mire qué tremendo. Cuando viene esto a la vida, hermano, el Señor mismo dice: si alguien te trata de apartar del camino, les dice el Señor, mátalo. Mire qué tremendo. Ahora, ¿cómo? A ver, dígale que está a su lado, nada más no vayas a matar a nadie, hermano, por favor. Pero el mismo Señor les dice. ¿Sí ve que está terrible, hermano, eso? Porque como le digo, no va a encontrar muchas citas que vea, sí, que el Señor les dice, mata a tal persona. Las mataban tal vez por pecado, por otras cosas, pero por querer desviar, hermano. Pero es igual, es al mismo nivel de pecado. Usted podrá ver a alguien y decir, no, este ministerio profético, no, hombre, Dios cómo lo usa. No, esta persona es limpia, es sana. Usted, si le dicen es adúltera, es esto, no. Pero con que esa persona quiera desviar a alguien del camino que Dios le marcó, es igual que los demás. Porque la palabra de Dios eso me enseña, has de matarlo con tu mano, dice, será primero sobre él para matarle y después la de todo el pueblo. Fíjese esto, qué terrible que estos tipos de tiempos vivimos, donde gente es desviada del camino por otra gente, hermano, que le aconseja. Y entonces nosotros, ¿cuánto le podemos decir? Señor, te amamos, Señor, guárdanos cuando vengan esas pruebas a nuestra vida, cuando vengan estas situaciones, ayúdanos para mantenernos fieles a ti, Señor, fieles a tu palabra, fieles a tu consejo, fieles, Señor, a lo que tú hablas. Póngase de pie, por favor, hermano, en esta noche. Póngase de pie, por favor.